Como pueden ver, vamos a dar paso a nuestro último ponente, Eugenio Enrique Cortés Ramírez, que nos va a hablar de la teoría de la cultura en David Hume. Eugenio Enrique es director académico de internacionalización de esta universidad, además de doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de literatura y cultura inglesa y comparada en el Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Ciencias Sociales de Cuenca. Ha dictado conferencias sobre literatura comparada y estudios de la cultura en diferentes universidades del mundo. Es miembro del Grupo de Investigación, Comunicación Poética y Retórica de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de referencia del Instituto Universitario de Estudios de la Corte. Sus principales líneas de investigación son la filosofía, la teoría crítica, la teoría de la cultura, la retórica cultural y la poética. Asimismo, ha publicado recientemente, entre otros, La poética sentimental de Michel de Certeau, La hegemonía cultural e ideológica como método de estudio de la educación cultural popular, La teoría de la cultura de Francis Bacon, La hegemonía cultural hoy, de los estudios culturales a la pedagogía crítica. Asimismo, también es el autor de La luz de los otros. Sin más, te doy la palabra. Pues, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Con la venia de esta ilustre audiencia, pues trataré de ser breve y en este caso y hablar de lo que es un tema apasionante, según si hablamos en términos empiristas, que puede ser una teoría de la cultura de un empirista como David Hume, que viene a ser, en cierto modo, lo que podemos llamar como una estética o un tratado de las pasiones. En cierto modo, es lo que queremos demostrar. Para ello, sabemos que no hay una teoría específica de la cultura realizada por el propio Hume, por el bon David. Sin embargo, lo que sí tenemos es, en cierto modo, ciertos atisbos y ciertas ideas que nos van a orientar a generar en nuestras propias sensaciones, en nuestras propias pasiones, un elemento de cultura que puede ser el que nos enlace realmente con la posmodernidad, con Rorty, con Bátimo, con todo lo que estamos ahora mismo homenajeando en este preciso momento. Como decíamos, en cierto modo, si entramos en esta teoría, en esta estética de las pasiones, podríamos hablar que en realidad para que estas pasiones se pongan en funcionamiento y actúen como lo que viene a ser como un bate organizador, iríamos a los casos que establecen Gilles Deleuze y Michel Foucault, cuando dejan muy claro que el intelectual en este caso, aunque ya hablamos más de Bátimo o de Rorty, en este caso no viene a representar un consenso ya establecido, un campo intelectual, sino que debería de crear ese consenso o buscarlo a través de lo que sería la provocación, como diría el propio Gramsci años antes. En este caso, esta idea de la pasión como provocadora y como organizadora de la cultura y del saber, en este sentido sí tiene cierto eco ya partiendo del Standard of Taste del propio Hume. Habríamos que hablar de la participación de un contradiscurso donde se cuestiona el dogmatismo realmente con los datos establecidos de un campo intelectual, o hacer en este caso de la historia, y en este caso de la historia cultural precedente de todo acto histórico, como esa pasión generadora de, en realidad, lo que es el pensamiento y la pasión y la propia pasión histórica, y digamos que deviene en una historia y en una pasión cultural. Podemos más que hablar de una teoría de la cultura, de una pasión cultural, de una pasión enfebrecida por querer demostrar desde los sentidos el devenir de la cultura, de los acontecimientos, de la historia, de los propios individuos, de la cultura del pueblo, todo. Aquí abrimos un nuevo abanico que posteriormente los historiadores marxistas británicos lo retoman. Y sí podemos ver esa historia que partimos, en cierto modo, de lo que se llamó la Ilustración escocesa y toda esa serie de valores que fueron, en ese sentido, aclamados por los jacobitas ya durante el siglo XVIII, de los cuales, en este caldo, digámoslo, en este entorno, el propio David Hume fue formado, en este sentido. Por ese caso, ¿qué podemos decir? Que teniendo en cuenta esta mentalidad, porque claro,
Vamos a tener en cuenta una cosa, todo el mundo habla de la gran Revolución Francesa, de todo, pero la Revolución Francesa, a mi juicio, no tendría el impacto que tuvo ni las consecuencias que tuvo si no hubiese sido pues la Ilustración escocesa y con anterioridad la Revolución Inglesa. Por ejemplo, el propio Dickens en su historia de las dos ciudades, en cierto modo, lo viene a reflejar cuando empieza a comentar todos aquellos grupúsculos de intelectuales jacobinos franceses que se exiliaron en Escocia, que posteriormente regresaron y montaron pues toda esa historia, esa nueva teoría cultural, ese reemplazo de antiguos valores o de actualización de valores, que es lo que viene a ser la posmodernidad. Más que reemplazo de valores es en ese sentido una actualización de valores. En cierto modo, la Revolución Francesa y la Ilustración escocesa vinieron a hacer lo mismo. Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta los grandes valores, por ejemplo, que venían de los racionalistas y demás, ¿qué hicieron? Apasionarlos. Para ello, ¿qué organizaron aquí? Pues muy sencillo. Lo que empezaron a ver es una especie de conciencia europea que empezaba a generarse al mismo tiempo dentro de la propia conciencia escocesa y digámoslo, estética. En ese sentido, ¿qué ocurrió? Que dentro de esta ética que empezó a funcionar en este momento, gracias a esta estética de las pasiones, empezamos a ver algunos grupos como, en cierto modo, en ese sentido, como los propios platonistas, antiguos platonistas de Cambridge, o por ejemplo el propio Hutchinson, que hablaban de la preocupación de lo bello, una especie de preocupación por lo bello, por la pasión, por aquello que nos entra por los sentidos, por ese compromiso que no podemos realizar sin un elemento pasional. Pero para ello, en este sentido, podemos ver una dirección más cercana en este caso, cuando, en este sentido, Lord Keynes y William Hogarth, pues tuvieron estas primeras influencias y esos primeros bastiones dentro de la estética. No olvidemos que en aquel momento el Reino Unido, bueno, Inglaterra, en ese sentido, acababa de atravesar uno de los periodos más agitadores de su historia y que, en cierto modo, pues ya más tarde daría lugar al florecimiento de lo que ya un poco más después de la muerte del propio Hume en 1776, pues en ese sentido, un poco antes, en ese sentido, ya la Revolución Gloriosa, incluso unos poquitos años antes, ya empezó a hablar del florecimiento de las artes, las ciencias y la filosofía. Todo este sustrato sensitivo, este sustrato pasional, vamos a llamarlo así, en ese sentido empezó a gestar lo que fue la teoría que posteriormente podemos llamar de las pasiones de Hume, o si lo queremos llamar en términos postmodernos, de la teoría de la cultura, ¿no? Como diría Terry Eagleton o incluso los grandes marxistas británicos. Para ello, en ese sentido, ¿qué ocurrió? Pues que se hizo una especie de vuelta, en ese sentido, de vuelta al puritanismo del siglo XVII. ¿Qué se hizo? El puritanismo del siglo XVII no fue otra cosa que dar el valor la revitalización del valor frente al espíritu previo a la Reforma Protestante. Entonces, ¿qué hizo? Que en este caso personas como George Berkeley, obispo de Coil, de Irlanda, y en ese sentido John Locke, revitalizaron estos aspectos de John Milton, de Butler, y en ese sentido, para poder reivindicar el concepto nuevo de valor basado en la pasión, aquello que se aprende por los sentidos. Y en ese sentido, para ello se establecen una serie de elementos importantes, como pueden ser, en este caso, lo que fue posteriormente la base de una nueva teoría estética y de una nueva política que se gestaría por las pasiones. En este sentido, insistimos en el vínculo inquebrantable que podía existir entre la ética y estética, para ver y su ubicación netamente psicológica cuando se investiga la cuestión de lo bello. Para ello, insistimos en las teorías de Shaftesbury y que hasta ahora filósofos en este sentido como Locke y Berkeley habían tratado estos problemas como parte de los problemas filosóficos generales. Pero sin embargo, en este caso el propio Hume viene a dar un paso adelante. ¿Y esto qué quiere decir? Que tanto en la rama analítica, donde el fundamento psicológico de lo bello, como en una parte intuicionista, que posteriormente fue donde se derivaron las escuelas británicas de la estética, dieron ese impulso de la fundamentación del concepto de belleza.
Estos dos principios fundamentales vienen a constituir la verdadera teoría estética del siglo XVIII y que fundaron la posible y posterior obra y teoría estética británica ya a posteriori. En este caso, también hablaríamos de una división o una diferenciación entre metafísica y estética, pero bueno, ya iríamos a otro sitio. Para ello, en este sentido, se reivindicarían algunas lecturas, como por ejemplo pudo haber hecho en este caso Hume, como por ejemplo el Fedro, el Banquete del Amor, también en este caso el propio James Shuley, por ejemplo, en la relatividad del concepto de belleza en el primer Hipías, o cuando hablaba de que las cosas hermosas son difíciles y demás. Para ello, el instrumento que tiene para esto es la inteligencia, que no ha conseguido todavía la ductilidad necesaria, según ocurría con los platónicos, pero que sin embargo, gracias a la pasión y la fenómeno y su impacto, empieza a ganar esa ductilidad que los sentimientos empiezan a generar dentro de las ideas. Para ello, en ese sentido, hasta la fecha la estética como ciencia y como teoría del conocimiento no se había podido constituir, porque nadie, en ese sentido, las formas naturales tenían que ser algo totalmente elaboradas y escritas partiendo de los sentidos. Por eso decíamos que para Hume, en su obra The Standard of Taste, que publicó en 1757, muestra todas las ideas vienen de la experiencia, son impressions, ¿no? Sin embargo, también habla de aquellas ideas que no proceden de la experiencia, como vacías, ¿no? The void. Entonces, en este sentido, volvemos a tomar lo que es la idea del patrón regular de la que hay en la naturaleza y en este punto de vista la cultura, como producto cultural, y la pasión en este sentido es el fruto obtenido tanto de la fusión entre observación y expectativa. Por eso observamos que la cultura surge porque hemos creído que existe algún tipo de conexión debido a que nuestras perspectivas en algún momento las solemos proyectar en el mundo. Y en este sentido el propio Hume iría más allá del propio Locke y Berkeley. En este caso, si nos basamos en la causalidad, sería algo más que un simple patrón, pues sería como una proyección de la mente. Por lo tanto, podíamos incurrir en la cuestión de la fantasía, como diría posteriormente Winkelmann, Einbildungskraft, frente a fantasy. En este sentido, imaginaríamos que estaríamos más en la realidad para este caso. Sería una cuestión de apreciación. Pero claro, cuando este patrón regular lo ajustamos a las expectativas, se somete a la conciencia material, diría Hume. Y en este caso la realidad se ajustaría a la expectativa por los patrones, insistimos, regulares de la naturaleza. Y por tanto, en esta teoría de la cultura, este hecho cultural, o este hecho pasionalmente cultural, se produce en este ajuste entre la realidad y la expectativa. Porque siempre que pase un hecho, no tiene por qué volver a suceder lo nuevo, sería lo que ocurre, porque no viene de la experiencia en este caso. En este caso, en la cultura puede suceder lo inesperado. ¿Por qué? Porque no solo la experiencia, sino también la pasión, en este caso, es la que lo marcaría. Para ello, vamos a ver algunos elementos que son importantes de algunas influencias que el propio Hume tuvo. En este caso, podemos ver el caso, decíamos, como el de Lord Shaftesbury, Sir Anthony Cooper, que tuvo cierta influencia en David Hume, en este caso, positiva en ese sentido. La idea hablaríamos David Hume toma de la idea de belleza y virtud como impresión reflexiva, no como impresión de los sentidos, sino más bien como respuestas tanto en la teoría que reflejarían una parte de su comportamiento en la teoría moral y demás. Hablaríamos de sentidos externos y de imaginación. En este sentido, no habría diferencia entre un sentimiento de placer, por ejemplo, el dolor, y la valoración entre bello, feo, virtuoso, vicioso. Todavía, en este sentido, la respuesta sería inmediata. Para ello, no se requeriría para ello una interposición de ideas, pero sin embargo, la constitución particular que podría tener el gusto moral y estético, pues requeriría la participación de otros procesos mentales para su correcta utilización, vendría a decir David Hume. Para ello establece lo siguiente: en muchos tipos de belleza, especialmente de aquellas artes más delicadas, se requiere emplear muchos razonamientos con vistas a experimentar el sentimiento apropiado. Y también un gusto espurio puede frecuentemente corregirse empleando argumentos y reflexiones. Con este fin, existen fundamentos sólidos para concluir que la belleza moral tiene mucho en común con este último tipo y que requiere la ayuda de nuestras facultades intelectuales en orden a ejercer una influencia apropiada de la mente humana.
volvemos a decir que, teniendo en cuenta estas ideas, algunos objetos por la estructura de la mente los vemos que están hechos para dar placer, aunque no es esperable que en cada individuo el placer sea sentido de manera igual, depende de la pasión y de su argumentación. En este sentido, ¿qué ocurre en incidentes teniendo en cuenta la teoría empirista, empiricist, incidentes y situaciones particulares donde se puede, o bien se echa una falsa luz sobre los objetos, o bien se podría impedir que de diversas formas se transmita la imaginación de un sentimiento o la percepción adecuados. Siempre, por ejemplo, hablaba de la cuestión, por ejemplo, del Quijote, ¿no? Cuando se refería precisamente Hume al lector de Cervantes, en este caso, y hablaba en este sentido, de la historia de las catas de vinos y todo ello, ¿no? Esta historia pues, nos montaría entre el gusto mental y el corporal, ¿no? Habría que ver un poquito, aunque es cierto que la belleza, que en ese sentido volvemos a ver esa diferenciación, ¿no? Que puede haber entre un gusto mental y corporal, pero que debemos admitir que si existen ciertas cualidades en los objetos, están hechas por la naturaleza para producir esos determinados sentimientos, podríamos decir. En este sentido, y ya que estoy dando muchas ideas y estamos metiéndonos en este caso, casi podríamos hablar de una idea que en ese sentido toma posteriormente Hume, en este sentido toma posteriormente Hume de Lord Shrewsbury y que pasa un poco hacia la posmodernidad cuando hablamos del intelectual orgánico y demás, que también marca, que sea la aristocracia del gusto, del sentido, la aristocracia de la pasión. En este caso, lo importante sería el equilibrio de todas las acciones, pero que pasaríamos a un desenlace importante de la pasión dentro del compromiso del intelectual en la posmodernidad y demás. Es decir, no se puede hablar de un compromiso expurio en ese sentido del ser humano, tendríamos que hablar de una creatividad, de una capacidad de reacción y en el sentido de una búsqueda de una armonía desde el punto de vista intelectual. Para ello, no olvidemos también, por ejemplo, que en ese sentido también tiene en cuenta la teoría de algunos de sus detractores en aquel momento, o personas con las que tuvieron cierto tipo de problemas, como fue Francis Hutchinson, que aunque tuvieron cierta influencia, pues le declaró en cierto modo su enemistad a David Hume, también por las teorías, por la propia teoría de David Hume sobre la existencia de Dios y demás, como parte de algo que no se puede entender a priori, ¿no? En ese sentido iría en contra de esta. En ese sentido, pues sí, sin embargo, él habla de los sentidos como sensibles y racionales dentro del sentido interno y el sentido moral, que podríamos decir. Con este fin, lo importante sería que tengamos en cuenta que la teoría de la cultura de Hume fue un embrión que prácticamente hoy en día la teoría, por decir, la base, podríamos sentar que Hume, a través de su teoría, de su pensamiento y demás, sentó una base para donde después, a posteriori, se ha ido elaborando una serie de elementos y que ha ido influyendo en todas las nuevas teorías que han surgido desde la posmodernidad, prácticamente desde 1960. No podíamos entender prácticamente los nuevos movimientos surgidos a través de 1960, ni la New Left Review, ni todos los elementos surgidos en la Inglaterra de la posterior, incluso a 1958, 60, los movimientos, incluso hasta los movimientos juveniles y más, si no tenemos en cuenta esta estética de las pasiones. Y por supuesto también dentro de la cultura y todo lo que supuso toda esta digamos, generación de este arte nuevo, esta búsqueda de la identidad pasional por parte de los nuevos actores de la sociedad, por ejemplo. Cómo gracias a ello, se pudo recuperar un poco al sector lo que se entendía como la pasión por la pasión misma, que viene a reivindicar en ese sentido la posmodernidad del propio Lyotard, ¿no? Cuando habla de esto. Y eso fue, por ejemplo, en todos los movimientos de música popular, cuando se revitalizaron a principios de la década de final de los 50, principios de los 60, en el Reino Unido, en Escocia y en especial en sus epígonos más fuertes, que son los Estados Unidos de Norteamérica y viceversa, ¿no? Todo eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta fenomenología, vamos a hablar en un sentido más real, esta estética de las pasiones, lo que viene a sentar es esa base para una teoría cultural que posteriormente
a mi juicio, tanto Rorty como Báttimo tienen bastante influencia. En cierta ocasión, una vez leyendo Umberto Eco, cuando él estaba en 1957, también en ese sentido, coincidía con Gianni Báttimo en Milán, en el Corso Campione, cuando pararon las oposiciones y trabajar allí juntos en la RAI, la recién nombrada remontada RAI. En este sentido se producían una serie de anécdotas muy fuertes, porque el propio Umberto Eco era partidario de James Joyce y de todas estas reivindicaciones culturales, mientras que, sin embargo, el propio Báttimo decía, bueno, pues en fin, no está mal, pero no se puede entender a Joyce y toda esta historia sin entender a Berkeley, también entender a Hume, y en cierto modo así fue. Poco a poco esta reivindicación cultural, que posteriormente derivaría en la ópera aperta y en estas historias, pues tienen en cierto modo ese lector o esa muerte del autor, pues en cierto modo viene esa muerte de la autoridad, pues viene derivado a esta conciencia. En fin, he lanzado una serie de ideas, más que en ese sentido lo que me gustaría es que esto sirva para pensar y para poder hablar en un debate posterior, y en este caso pues devuelvo mi palabra al moderador, en este caso. Sí, he querido ser breve. Pues muchas gracias. Gracias.